Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos celebrando nuevamente el Día del Señor y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, esta misericordia nueva que nos ha traído el Señor esta mañana. Hoy quiero compartir con usted un tema que está en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿se vuelve enemigo de Dios? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros? Pero Él nos da vida, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Estaba yo iniciando en mi vida como creyente cuando escuché a un pastor decir una frase que a mí me impactó muy fuertemente, y hasta estos días esa frase sigue resonando profundamente dentro de mi recuerdo, de mi memoria. Él dijo lo siguiente: todos los seres humanos nacemos con un gran hueco. Y yo me quedé así escuchándolo cuando de pronto él dijo: ¿y saben de qué tamaño es ese hueco? Ese hueco es del tamaño de Dios. Lo cierto del caso es que cuando nosotros observamos a las personas con atención, nos damos cuenta que, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, todos los seres humanos andamos buscando algo. Iniciamos nuestra vida de niños tratando de llenar falencias tales como aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a interactuar en la sociedad, que es algo bastante difícil. De hecho, esto es algo de lo que nosotros todavía a nuestras edades continuamos intentando aprender. Y conforme vamos creciendo, nuestras necesidades van a ir en aumento. Conforme vamos madurando, vamos a tener necesidad de educación, vamos a necesitar educarnos, vamos a necesitar ir pensando en un techo propio, una habitación, un medio de transporte, comprarnos un carro, una motocicleta o incluso hasta una bicicleta, y así sucesivamente la cantidad de cosas que vamos a ir añadiendo poco a poco a nuestra vida. Así que ese recién nacido que solo tomaba pecho de la madre o solo tomaba biberón, de pronto va a comenzar a necesitar algo más, y esas son las cosas que nosotros vamos añadiendo conforme transcurre el tiempo. Y conforme pasa el tiempo también iremos llenando espacios vacíos sin que podamos completar lo que a final de cuentas produce la falta de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas que nosotros vamos adquiriendo o ninguna de las añadiduras que nosotros vamos agregando a nuestra vida van a completar ese vacío, ese hueco del cual hablaba ese pastor, diciendo: el hueco
del tamaño de Dios que cada ser humano tiene. Y todo esto porque no existe posesión material que llene en nuestra existencia la falta de Dios. No existe ninguna posesión material que pueda suplir esa falta de Dios que todos los seres humanos tenemos. Y si la gente sin Dios se afana, la gente sin Dios pelea, la gente sin Dios se llena de envidia, la gente sin Dios mata, asesina, incluso a pesar de que hace todas esas cosas, muchas veces descaradamente y sin reparo, apela a Dios, a un Dios que no conoce, a un Dios que ni siquiera tiene una idea de quién es, de cómo opera, de cómo obra, de qué fue lo que hizo, qué es lo que Dios hace por cada uno de nosotros, pidiendo muchas veces cosas que no merece y que no es capaz tampoco de administrar porque no tiene la sabiduría suficiente. La palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero la mayoría de las veces la gente le pide a Dios, le reclama a Dios, le anda poniéndolo muchas veces, tratando de confrontarlo como si Dios fuera alguna especie de monigote que se pudiera manejar a gusto y antojo, y de todas maneras nunca va a encontrar esa felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que nos afanemos, por más que lo hagamos, siempre vamos a estar detrás de esa carencia. Por supuesto que estoy hablando de todas aquellas personas que no conocen a Dios. Pero hoy hemos leído los primeros 7 versos del capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. Sabemos que históricamente esta carta es atribuida a Santiago. Santiago, también conocido como el medio hermano de Jesús. Santiago era hijo de María y de José, y también hermano del otro escritor de una de las cartas del Nuevo Testamento, Judas. Esta carta data aproximadamente del año 60, está entre los años 60 y 65 después de Cristo. A Santiago también se le conoce como el primer obispo de Jerusalén, o el primer pastor de los cristianos primarios de la iglesia que se fundó en Jerusalén a partir del derramamiento del Espíritu Santo que todos conocemos y narrado muy magistralmente en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Esta carta del apóstol exhorta a los lectores a cosas muy puntuales. Habla de desechar la sabiduría y el arraigo por las cosas terrenales y buscar el asidero en lo celestial. La mayoría de las veces la gente anda detrás de la búsqueda por las cosas terrenales, y esto no es nada nuevo, esto lo encontramos desde los inicios de la civilización, y si hablamos de los inicios del cristianismo también lo vamos a encontrar reflejado en la historia que podemos extraer de todas estas cartas. Así que bien, el día de hoy esta carta nos sirve para hacer un análisis de la temática que nos presenta el pasaje, toda vez que es necesario que los cristianos en estos tiempos seamos de un mismo sentir. Necesitamos los cristianos caminar en un mismo sentir, y que también seamos consecuentes con la forma en que nos relacionamos unos con otros, y nos aboquemos también a esperar con anhelo la segunda venida de Cristo. Mucho se habla de la segunda venida de Cristo y a veces la gente la ve como una amenaza a mi estabilidad aquí en la tierra o al tiempo que voy a vivir aquí en la tierra. Yo quiero decirles hoy, iglesia, pueblo de Dios, anhelemos esa segunda venida de Cristo, anhelemos ese momento glorioso en que Cristo nos llame para irnos a reunirnos con Él. El propósito del mensaje de Santiago es confrontarnos acerca de nuestras prioridades en la vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida?
Él dice que algo muy importante, que todo conflicto del ser humano surge a raíz de las pasiones que luchan internamente. Las pasiones que luchan internamente dentro del ser humano. La versión Reina Valera del 60 traduce esa palabra pasiones o escribe la similitud de esa palabra como concupiscencia. Y ese término, si nosotros lo buscamos en el diccionario, se traduce como deseo de bienes materiales. La concupiscencia se traduce como deseo de bienes materiales o bienes terrenales, en especial el deseo sexual exacerbado o desordenado. Por lo general, las pasiones o la concupiscencia desencadenan en las personas o traen como resultado en las personas delitos cuando se infringen las leyes de la tierra. Sabemos que la infracción a la ley produce un delito, la infracción a la ley penal produce un delito, pero también la infracción a la ley de Dios. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, vamos a producir lo que nosotros conocemos como pecados. El gran problema es que teniendo entre nosotros un hueco del tamaño de Dios, como decíamos al principio, lo tratamos de llenar con cosas que crean conflictos entre nosotros, conflictos internos. Y es por esa razón que necesitamos nosotros llenarnos cada día más de la presencia de Dios para poder sobrevivir y soportar este tránsito tan complicado que nosotros tenemos en el planeta Tierra. Cualquiera diría, no, es que es fácil, vivir la vida es fácil. Bueno, es fácil si usted se apega a las condiciones que le plantea su entorno, a las condiciones que le plantea el mundo. Pero cuando usted decide seguir a Cristo, cuando usted decide seguir a Dios, no es fácil. El tránsito sobre la tierra no es fácil. La única manera de que usted pueda guiarse, que usted pueda llevar su vida hacia el rumbo correcto, es teniendo el mapa del viajero cristiano. ¿Y cuál es el mapa del viajero cristiano? La palabra de Dios, la Biblia, la palabra que nos guía día a día y que nos hace a nosotros cada día más sabios. Jesús dijo en San Juan capítulo 7 verso 38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta frase es muy hermosa porque en este pasaje el Señor Jesús se refería precisamente a la presencia del Espíritu Santo. Nosotros muy poco hablamos o muy poco nos percatamos acerca de esa importante presencia de Dios en la tierra que se conoce como el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús vino a la tierra, pagó por nosotros el precio, nos regaló la salvación y después de haber hecho todo eso por cada uno de nosotros, Él, bajo su promesa, subió al cielo y nos dejó lo que nosotros necesitamos para vivir, que es su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo la tenemos porque ya Jesús no está sobre la tierra, pero tenemos a su representante, al Espíritu Santo de Dios, quien hace fluir en nosotros ese deseo de anhelar las cosas eternas. Por eso es que Jesús decía, de su interior, de dentro de nosotros. No viene de afuera, no es un deseo de afuera, brota de nuestro interior, porque el Espíritu Santo mora con nosotros, brota de nuestro interior esos ríos de agua viva, esa vida eterna, la vida eterna de Cristo que nosotros adquirimos cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Los versos 4 y 5 contienen un fuerte llamado de atención cuando nos dicen, y esto es muy fuerte, esto es algo que nosotros tenemos que tomarnos con mucha seriedad. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y digo que es una palabra muy dura porque el adulterio físico, todos lo sabemos, comprende una relación
anormal, una relación que no es lícita, en la cual una persona convive o establece una relación sexualmente con otra que está unida con un tercero a través de un matrimonio. Eso es el adulterio. El adulterio es aquella persona que tiene convivencia sexual con otra persona que está unida en matrimonio, o la persona que está unida en matrimonio teniendo convivencia sexual con un tercero. De igual manera, hermanos, el adulterio espiritual, que es a lo que se refiere el texto, comprende las relaciones de un creyente. O sea, estoy hablando de un creyente, entiéndase, un creyente es alguien que hizo un pacto con Dios. Un creyente es alguien que le entregó su vida a Jesús. Un creyente es alguien que prometió seguir a Jesús. Alguien que le dijo: Jesús, yo te conozco, te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú moriste por mí. Yo reconozco que tú pagaste hasta el último de mis pecados, y que el precio de esos pecados fueron pagados con tu sangre preciosa. Una persona que ha hecho un pacto con Jesús, de pronto, después de haberle entregado su vida a Cristo, toma la decisión de seguir las cosas que el mundo le ofrece, de poner como prioridad todas las cosas que el mundo le ofrece, de hacer caso a las circunstancias que están a su alrededor antes de seguir a Cristo. Ese es el adulterio espiritual. Esa es la razón por la cual la Escritura nos recuerda que no es en vano cuando la Biblia nos dice que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Y entonces usted dice: bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pastor, ¿cómo es esto? Entonces Dios no nos ama a nosotros, sino que solo se ama a sí mismo. La respuesta es: por supuesto que Dios nos ama, por supuesto, Dios nos ama. Esa es la razón por la cual Él ha hecho morar, precisamente esa es la razón por la cual Él ha hecho morar el Espíritu Santo, su Espíritu, dentro de nosotros. Y eso tiene un motivo específico. El motivo es que para que cuando Él venga, para que cuando Cristo venga, porque Él prometió que iba a volver y Él volverá, para cuando Cristo venga, Él va a poder identificar a los suyos. ¿Cómo va a identificar a los suyos? Reconociendo su sello en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, hemos adquirido un sello, y ese sello se llama el Espíritu Santo en nosotros. La presencia misma de Jesús a través del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. La versión Reina Valera del 60 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, la ayuda que nosotros recibimos de Dios procede de su gracia. No procede de ninguna cosa que nosotros hayamos hecho. No procede de ninguna justificación personal. Procede única y exclusivamente de su gracia. Lo recibimos gratuitamente. No tuvimos que hacer ninguna penitencia, no tuvimos que hacer nada para que Dios se agradara. De hecho, a Dios no le agradan nuestras penitencias, ni nuestros sacrificios, ni las cosas que nosotros nos proponemos hacer para agradarle. La palabra del Señor dice que cuando usted y yo tratamos de hacer algo para agradar a Dios, para justificarnos, eso se llama trapo de inmundicia. Lo dice muy claramente el profeta Isaías. La ayuda que nosotros recibimos de Dios procede de su gracia. Es gratuita, no tenemos que pagarla. Ya Cristo pagó por nosotros. No nos corresponde a nosotros reconocer absolutamente nada más que nuestra total, absoluta dependencia de Dios. Y Santiago nos recuerda algo de lo cual nosotros tenemos que estar pendientes todos los días. Santiago nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y finaliza con el verso 7 cuando dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros.
Por ahí anda gente diciendo, es que tenemos que pelear con el diablo, tenemos que zapatear al diablo, tenemos que expulsar al diablo. No, deje el diablo quedito. La palabra del Señor nada más lo que dice es que resistamos al diablo. Cuando nosotros resistimos al diablo, ¿qué resistimos? Estamos resistiendo a sus emisarios, a sus tentaciones, a sus dardos que Él nos manda constantemente. Recuerde que el diablo es experto en mentir, es experto en robar, es experto en matar. Cada vez que nosotros le hacemos caso al enemigo, cada vez que nosotros nos enojamos, cada vez que nosotros buscamos contienda, cada vez que dejamos que alguien nos robe la paz, estamos precisamente dejando que nuestra resistencia se caiga. Pero cuando nosotros levantamos resistencia, cuando nosotros le decimos, no Señor, usted conmigo no se meta porque yo soy un hijo de Dios. Cuando el diablo llegue a ponerle desánimo, cuando usted sienta que la vida no vale nada, que todo está perdido, que la vida es una cochinada, dígale, no, yo tengo una vida eterna y esa vida eterna la pagó Cristo Jesús con mi sangre en la cruz del Calvario. Así que el diablo no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene ningún derecho de meterse con usted, de meterse con su familia. Le recuerdo lo que dijo Josué cuando se asentaron en la tierra prometida y decidieron tomar la rienda de la nación. Josué dijo muy claramente, mi familia y yo serviremos al Señor. Se volvió a los demás que no querían hacer caso y dijo, ustedes sirvan a quien ustedes quieran, sírvanle a los demonios, hagan pacto con los demonios si les da la gana. Ese es su problema, porque en esto tenemos que entender y tenemos que tener muy claro, nuestra relación con Dios es una relación personal, es una relación en la cual yo tengo que velar por mi salvación, yo tengo que trabajar por mi salvación, yo tengo que seguir adelante por mi salvación. Mi salvación no le aprovecha a nadie más que a mí. Mi obligación, ¿cuál es mi obligación? Predicar la palabra, enseñar la palabra, exhortar a la gente. La obra final la va a hacer el Señor. Así que hermanos, en este día el Señor quiere que nosotros dejemos de lado toda altivez, todo orgullo, todo deseo de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y que nos volvamos a Dios. Retomemos nuestra amistad con Él. Volvamos a tener amistad con el Señor. Volvamos a esos tiempos en los cuales nosotros recién habíamos aceptado a Jesucristo y todo era una completa fiesta, todo era una completa alegría, donde nosotros le predicábamos a todo mundo, donde nosotros le hablábamos a todo mundo acerca de Cristo, donde nosotros nos levantábamos en las madrugadas a orar, donde nosotros, si nos convocaban a un ayuno, llegábamos a ese ayuno. Pero la altivez nos ha ganado terreno en los últimos tiempos, el orgullo nos ha ganado terreno en los últimos tiempos y hemos dejado de lado la búsqueda de la presencia de Dios, tratando de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ya es tiempo, hermanos, de que nos volvamos a Dios y que retomemos nuestra amistad con Él y entendamos de una vez por todas que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Lo que hay allá afuera, todo eso que hay allá afuera, todo lo que hay en el mundo no tiene nada que ofrecernos. Así que no anhelemos ninguna cosa terrenal. Tenemos que seguir viviendo en la tierra hasta que el Señor quiera, pero no anhelemos, no nos desvivamos, no nos desvelemos como lo hemos estado haciendo por todas las cosas que están a nuestro alrededor. Busquemos las cosas de arriba, busquemos la vida que el Señor nos regala y permitamos que la presencia de Dios, la exquisita presencia de Dios, la deliciosa presencia de Dios fluya en cada uno de nosotros cada día, y que cada día levantarnos podamos decir: Señor, este es un nuevo día que tú has hecho para que yo lo viva, y que lo viva de la mejor manera, que lo viva delante de tu presencia. En este día yo le bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su trabajo, bendigo la obra de sus manos, y le pido a Dios, el Señor Todopoderoso, que Él le nutra, que Él le supla de la fuerza, del conocimiento y de la sabiduría suficiente para poder seguir adelante y para poder buscarle cada día con ahínco, con deseos
con ese anhelo ferviente de estar un día delante de su presencia. Que el Señor le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar este día aquí escuchando esta predicación. Si usted tiene amigos, si quiere enviar este mensaje, si quiere compartirlo, puede compartirlo. Necesitamos que la palabra de Dios se extienda y sea predicada a mucha gente.